Estamos con esta serie sobre la llegada que conmueve. Jesús es la llegada que conmueve. Cualquiera que tiene vida es conmovido. Cualquiera que tiene vida en Jesús, es conmovido en la venida de Él, en su llegada a nuestra vida. Y hemos estado hablando en esta serie de la llegada que conmueve, hemos estado hablando de un asombroso nombre, no sé si os acordáis, y hemos estado hablando de un asiento peculiar, y también hemos hablado de un buen gobierno y hoy vamos a hablar, sobre un gobierno bueno y duradero. La verdad es que cuando hablamos de este tipo de gobierno, y ahora profundizaremos sobre eso, estamos hablando de un gobierno de autoridad, estamos hablando de un gobierno de dominio ideal que tiene perfección. Con esos títulos o con esas frases podríamos resumir lo que dice el texto en el cual estamos meditando ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, 26 al 38. Te invito a que lo vayas buscando ya, pero vamos a esperar un momento antes de leerlo. La vida de Jesús, con ese asombroso nombre, muestra que su nombre significa salvación, ¿vale? Poco para recordar. Y que su nombre no lo ponen los padres, sino que lo puso Dios mismo. Y su nombre le da a Jesús esa identidad con la que se revela y con la que muestra quién es Él. La iglesia está protegida, está cubierta en ese nombre, en el nombre de Jesús. Es gracias al nombre de Jesús, es gracias a su salvación, a su sacrificio, que la iglesia está protegida ahí en el Señor. Y la iglesia no debe dudar, porque a su tiempo, en esa protección, recibiremos recompensa. La iglesia va a recibir recompensa, y es la vida eterna. La semana pasada vimos que Jesús está centrado en un trono que es un poco peculiar, ¿vale? Es un trono que no es visible, pero que es auténtico. Estamos hablando de un trono que solo lo puede ocupar Él, si recordáis. Lo puede hacer porque la autoridad se le concedió a Él y se la dio Dios mismo. Y su identidad le da poder para ocupar ese lugar. Es Dios, puede sentarse en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y ese era el trono. Y sus méritos le otorgan ese poder, el poder de ser el Señor. Y hablando de ese gobierno duradero y bueno y duradero, estamos hablando de un gobierno que no tiene nada que ver con los gobiernos de este mundo. Porque vivimos en un mundo en el que hay diferentes tipos de gobierno, o hemos tenido diferentes tipos de gobierno y tendremos diferentes tipos de gobierno hasta que venga el Señor. Y en cada lugar de una manera y en cada lugar de una forma. Pero los gobiernos son anhelados, o los tipos de gobiernos son anhelados por unos y son despreciados por otros, y a la vez viceversa. Unos están contentos con unos y otros están contentos con otros. Unos se contentan mucho, otros un poco y otros nada. Pero cada uno de nosotros acepta el tipo de gobierno que hay conforme a los gustos de uno, como fue enseñado, o lo que uno propiamente ha vivido y lo que elige, que quiere tener. Pero los gobiernos cambian, porque la vida cambia, y las personas cambian, y entonces nada es duradero. Nada dura. Nada tiene tanta durabilidad en el tiempo como para decir que eso va a ser lo que siempre será. Nada en este mundo. Nada creado por los hombres. Nada. ¿Por qué? Porque los sistemas de los hombres son sistemas de hombres y tienen defectos, aunque muchos no lo quieran reconocer. Ningún sistema de los hombres trae contentamiento al corazón hasta el punto de decir, esto es todo lo que necesito. El hombre siempre encuentra algo que le falta en su vida. Y frente a eso, hoy encontramos una propuesta diferente, una propuesta nueva, genuina, con un sistema diferente, con ideas nuevas e incluso con ideas escandalosas o con ideas extrañas. Porque ¿sabes qué? Ese gobierno es el gobierno de Dios. Es el gobierno de Dios que Él ofrece a la humanidad, y es el gobierno de Dios que Él ofrece a nuestras propias vidas, en lo personal. Y es escandaloso y es extraño, ¿saben por qué? Porque las cosas que Dios propone al hombre le parecen locura hasta el momento en el que tiene un encuentro con el Señor.
Porque cuando tenemos un encuentro con el Señor, entonces entendemos que las cosas de Dios son perfectas. Pero hasta que no tenemos ese encuentro con Él, tampoco entendemos el gobierno que Dios quiere darnos. Dios nos propone un gobierno que no es de este mundo, evidentemente. Él nos ofrece algo que no depende de los hombres ni de las mujeres que gobiernan en el mundo. Él ofrece un gobierno que tiene resultados 100% efectivos para el que lo asume como gobierno que verdaderamente tiene valor. Así que si abrazamos la fe en Dios, si abrazamos el poder estar en comunión con Dios, sabemos que tenemos la posibilidad de tener un buen gobierno y duradero. Un gobierno que tiene resultados en nuestras vidas. Dios nos ofrece un buen gobierno. Vamos a verlo juntos. Vamos a volver a leer el pasaje y volver a ponernos en situación. Lucas 1, 26 al 38, donde dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Estaba el ángel. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Aquí está la porción donde nos pasamos estas 3 semanas. Dice: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Señor, habla en nuestro corazón hoy y haznos estar dispuestos a obedecerte. Haznos estar dispuestos a buscarte más y a aceptar tu gobierno en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Volvamos a ese versículo 33, que es el versículo en el que hoy nos vamos a basar esa tarde. Entonces dice: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuál es la casa de Jacob? Jacob, como muchos sabéis, era descendiente de Abraham, ¿vale? De hecho, Abraham era su abuelo, Isaac era su padre. Y a Abraham se le dijo algo, Dios le dijo algo, dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquella declaración no tenía que ver solamente con su descendencia física, sino tenía que ver también con algo que Abraham había tenido para con Dios. ¿Qué había tenido Abraham para con Dios? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe. Abraham tenía la fe. Es en torno a la comunión y a la intimidad con Dios que viene esa bendición. Resumiendo la vida de Jacob, pues como te dije, Jacob fue hermano con Esaú. Fueron gemelos, o no sé si se dice así, gemelos, mellizos, porque ambos eran muy diferentes. Jacob salió segundo, y de ahí su nombre. La semana pasada hace 2 semanas creo que mencionó que su nombre significa suplantador, ¿verdad? Entonces, Jacob cuando nació, se agarró al pie de su hermano Esaú, y ya sabéis lo que pasó en torno a eso. O sea, ya el nombre propiamente lo dice, pero un día Esaú tenía mucha hambre, y cuando regresó a casa, Jacob había hecho un guiso. Esaú era cazador, Jacob le gustaba labrar la tierra, y Jacob había hecho un guiso, y entonces su hermano le dijo: dame de comer porque tengo mucha hambre, te vendo mi primogenitura si me das un plato de comida. Entonces Jacob se lo dio y se la vendió. Pero Esaú se olvidó de aquello, Jacob sí que se lo recordó, y cuando su padre Isaac era muy mayor, se disfrazó de su hermano Esaú delante de su padre, que ya era mayor y estaba ciego.
lo tocó y vio que era velludo como su hermano, que le costaba entender que casi que como que no era. Pero bueno, Isaac bendijo a Jacob. Y Jacob se llevó la bendición que le correspondía a Esaú. Y todo eso trajo un enfrentamiento entre los dos hermanos hasta el punto que Esaú quería matarlo. Años después se encuentran, después de que Jacob estuvo trabajando 21 años para Labán, que era su tío y a la vez el padre de su mujer, de sus mujeres. Y entonces resulta que en un encuentro que tuvieron después de que huyó Jacob de Labán, se encontró con su hermano y su hermano le perdonó la vida y se reconciliaron y demás. Pero la bendición del padre, la bendición del primogénito se la llevó el que era el segundo. Le correspondía a Esaú, pero se la llevó Jacob. Y de ahí sucedieron un montón de cosas en la vida de Jacob que son muy, pero que muy interesantes. Ahora, dentro de nada, a partir del 1 de enero, vamos a poder empezar a leer acerca de la vida de Jacob en el libro de Génesis. Pero Dios se manifestó a Jacob en un lugar llamado Mahanaim. Se reveló allí a Jacob, porque lo que quería Dios era confirmar el pacto que había hecho con Abraham y con Isaac. Y entonces, en aquel lugar llamado Jaboc, un hombre luchó con Jacob. Aparentemente era un hombre, pero lo que nos dice el texto era que era un ángel que luchó contra Jacob allí todo el tiempo. Y lo que en algún momento también dice el texto es que era Dios mismo peleando con Jacob. Viendo al ángel que no podía con Jacob porque era un hombre rudo, le tuvo que descoyuntar el muslo y de ahí que Jacob quedó cojo de por vida. En ese momento, antes de dejarlo, aquel desconocido dijo a Jacob estas palabras: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Os acordáis que os dije que fue Dios quien le cambió el nombre a Jacob y le puso su propio nombre, Israel, mi pueblo? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Jacob dio a este lugar el nombre de Peniel, que significa el rostro de Dios, porque dijo Jacob: vi cara a cara al Señor y mi alma fue librada. Eso está en Génesis capítulo 32 y 33. Y en ese momento crítico para la vida de Jacob, en la que se enfrenta otra vez con Dios, o se enfrenta con Dios en esa lucha, en esa pelea. Hasta entonces Jacob había entendido su vida como que tenía que confiar en sus propias fuerzas y que todo lo que tenía que ser bajo su propio gobierno y bajo su propia dirección. Entonces Jacob aprendió que ahora toda su energía, todo su empeño no era prevalecer contra Dios y que lo que debería hacer era someterse a Dios, recurriendo a Él en todo momento si quería tener bendición. Este es Jacob, esto es lo que sucede con él. Él entiende, no debo pelear con Dios, sino debo estar al lado de Él. Debo aceptar que Él es Dios. Desde entonces, la Biblia siempre nos dice que Jacob honraba a Dios con su adoración al Señor. Y antes de cruzar el Jordán, Jacob, que tanto tiempo había estado desterrado, porque había estado huyendo de su hermano, vuelve a encuentra ese perdón. Otra vez se separan cada uno por su lado y cada uno con la bendición de Dios. Aquí tenemos que aprender algo como iglesia. Dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas y en nuestro propio gobierno para someternos a Dios y obtener su bendición por la eternidad. Deja de luchar con Dios y deja de decir que el gobierno que tú planteas es mejor que el de Dios, porque eso te llevará a estar constantemente derrotado. Entonces, ¿cuál es la casa de Jacob? Algunos dicen que la casa de Jacob es Israel, pero el texto que meditamos hoy y el contexto de toda la Biblia, la enseñanza de toda la Biblia dice que la casa de Jacob, que el pueblo de Dios, que el Israel de Dios, son todos aquellos que reconocieron a aquel niño, a Jesús, el cual dio a luz María y que sería el Salvador del mundo. Ese es en la casa de Jacob. Ese es el pueblo de Dios, quienes creerían para salvación en que aquel niño que nacería después moriría en una cruz para perdonar todos nuestros pecados. Esa es la casa de Jacob. ¿Quién declaró que esto sería así? Lo dijo Dios mismo, que fue el que le puso el nombre al niño, que fue el que le dio identidad
y fue quien lo entregó. Antes mencionamos el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que ha dado, que ha entregado, que se ha desprendido de él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese versículo 33 dice al final, y su reino no tendrá fin. Todos los reinos terrenales, incluyendo los grandes imperios que a veces hemos oído o hemos conocido, ¿no? Como Roma, del cual tanto hablamos, porque se desarrolla toda la vida de Jesús en un imperio romano que gobierna sobre la tierra o sobre casi toda la tierra. Todos los imperios terrenales han llegado a su fin. Todos han tenido un momento en la historia en el que se rompió ese reino. Aún los que han sido más poderosos se han acabado y ahora forman parte de la historia que a veces leemos o que a veces revisamos o que nos gusta escuchar. Pero hay una diferencia con el reinado de Jesucristo. La diferencia es clara. El reinado de Jesucristo no tendrá fin. El reino de Dios no acabará. El reino de Dios perdurará para siempre. Y eso es lo que le dijo el ángel a María cuando le dijo que iba a estar embarazada milagrosamente de un bebé. Le dijo todo lo que iba a suceder con ese niño y que se cumpliría, y que hasta el día de hoy nosotros ponemos nuestra confianza en él. Hemos visto ahí entonces a Gabriel revelando a aquella niña, adolescente, no solo la naturaleza humana y divina que tendría el bebé, sino también el reino terrenal y eterno que establecería el Señor como parte del cumplimiento del final de los tiempos. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y esto significa que aunque en su nacimiento y vida Jesús fue rechazado por su pueblo, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, al final reinará sobre aquella nación eternamente. Será el reino que comenzará con los cielos nuevos y tierra nueva. Y a partir de allí habrá un reinado que jamás acabará, un reino universal y eterno. ¿Puedes imaginar algo parecido? La eternidad es característica del reino de los cielos, porque esto muestra la naturaleza del rey. Y si la vida es eterna con Dios, es porque Dios es eterno. Porque Él no tiene principio ni tiene fin. Él es el alfa y la omega. Él es el todo. Y a este Jesús es al que recordamos hoy que nació en un pesebre en Belén, pero que desarrolló su vida hasta la muerte, entregándose por nosotros, por amor a nosotros, muerte de cruz, pero resucitando al tercer día y hoy estando a la diestra del Padre por cada uno de nosotros. Con esa promesa María solventó todas las dudas que tenía acerca de aquel encuentro. No era un encuentro fácil. Una jovencita que se encuentra con un ángel que se te aparece de repente. Yo no sé tú, pero yo me hubiera asustado mucho. Me hubiera asustado mucho. A veces leemos los textos de la Biblia muy rápido y leemos que leemos que Moisés estaba delante de Dios y que la presencia de Dios se manifestaba con una zarza ardiente que no terminaba de quemarse jamás. Y tú dices, bueno, pues esto es un hecho normal. ¿Cuánto has visto una zarza ardiendo que no se quema jamás? Yo no la he visto jamás. Lo leemos muy rápido, pero son momentos en los que tú dices, he estado delante de Dios y he estado delante de su presencia. María pudo ver cómo todas sus dudas se eliminaban y ahora podía entender que el bebé que tendría en su vientre, sin haber conocido varón, sería el Salvador, el Mesías. Ahora todo el temor que María podía tener se convierte en gozo, se convierte en alegría. Y en esto consiste la Navidad o el advenimiento o la Natividad. En esto consiste en que todos los temores se van para venir el gozo. Porque poner confianza en Jesús significa esto. Significa dejar los temores, significa dejar los miedos, significa dejar las frustraciones y un gobierno personal para aceptar el gobierno de autoridad de Cristo Jesús, el cual fue entregado por el Padre por amor a nosotros. Dios nos propone un buen gobierno y duradero. En Él y en sus palabras sí se puede confiar, porque en Él no hay corrupción.
Yo sé que es difícil entender esto en medio de una realidad en la que con nuestros propios ojos vemos que los que nos gobiernan son corruptos. Vemos que los que nos gobiernan tienen intereses personales y que piensan más en llenar sus bolsillos que en beneficiar a aquellos a los cuales gobiernan. Pero no sucederá así con el Señor, porque Él no es un corrupto. Él es santo, Él es perfecto. En Él no hay mancha, en Él no hay nada de lo que haya que avergonzarse. Es Dios. Y ese es el gobierno que Dios nos propone. Un gobierno serio, un gobierno bueno, un gobierno donde no hay mentira, donde hay verdad. Ese es el gobierno que Dios nos propone. Dios es perfecto, así que no hay que temer. ¿Por qué temer a un Dios así? ¿Qué nos propone Dios? ¿Qué tipo de gobierno? ¿Puedes meterte un poquito conmigo en esto? Dios nos propone su santidad, como te acabo de decir. Dios es santo, en Él no hay mancha. Pero en medio de tantas injusticias, Dios nos propone una justicia que es perfecta, por cuanto dará a cada uno conforme a como creyó y a sus hechos. Dios nos da su enseñanza, y su enseñanza, sus leyes, son leyes perfectas. Dice los Salmos, porque la ley de Dios es perfecta, que restaura el alma. Son sus enseñanzas. ¿Qué nos propone Dios? Dios nos propone su amor. Frente a tanto odio y tantas rencillas y tantas envidias, Dios nos propone un amor que nace de Él. Dios es amor. ¿Qué nos propone Dios? Dios no nos propone revancha, nos propone sus misericordias. Porque nos dice la palabra que nuevas son cada mañana. Dios nos propone sus recompensas, porque a todo aquel que le busca, le da la vida eterna. Dios nos propone su cercanía, porque no es de estos gobernantes que están en la distancia o al que no podemos tocar. A Dios lo podemos tocar. El otro día un humorista que todos conocéis, que se llama Florentino Fernández, Flo, ¿sí? ¿Conocéis a Flo? ¿Sí? El loco de Flo. Yo me puedo reír mucho con las tonterías que hace y con las tonterías que dice. Y él estaba contando una anécdota de que hace unos años atrás estaba en una entrega de premios donde estaba el rey, y entonces, bueno, pues en esto que el rey lo vinieron a saludar a los humoristas, a varias personas famosas, era una entrega de premios, no sé qué, y entonces él se puso allí para poder, bueno, para saludar. Entonces pasó el rey, lo saludó, y en un momento determinado él y otro, con las locuras de ellos, le dijeron al rey si se podía sacar una foto con él. Nadie se saca fotos con el rey. Y entonces el rey le dijo que sí. Entonces estas cosas que cuando te vas a sacar una foto, tú no te pones así, ¿no? En la distancia te vas a sacar una foto. Tú cuando te vas a sacar una foto, esta mañana nos habían sacado una foto, ¿no? Cuando te vas a sacar una foto, pues te pones así, ¿no? ¿Sí? Y entonces dice Flo contándonos que por detrás él sintió que alguien le estaba haciendo en su mano así. Estaba quitando cada uno de los dedos, de uno en uno. Era el servicio de seguridad. Y el servicio de seguridad le dice a Flo, esto contándolo él, yo lo he visto esta semana y me he reído mucho, pero el servicio de seguridad le dice, me la has colado con lo de la foto, pero al rey no se le toca. Dios es cercano. Dios es tan cercano que vive en ti. Que ha decidido estar en ti. Que ha decidido poner su morada, no una visita, sino estar en ti. Y no eres tú el que dices, ahora voy a ponerle la mano encima de Dios. No. Es Él el que te abraza, es Él el que te pone la mano encima, es Él el que te dice, yo te amo. Esa es la cercanía de Dios. Y con Dios ahora, ¿qué te propone? Otra, para poder hablar con un gobernante, ¿cuánto? No dice el refrán que las cosas de palacio van despacio. Para hablar con un gobernante, alguna vez he tenido la oportunidad de hablar con el alcalde de la ciudad de Alcobendas cuando estaba allí, o para hablar con un concejal, no sabes lo que costaba. Pero con Dios, conversar,
Cuando quieras, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3. Este es Jesús. Es un gobierno que es diferente, porque Él es diferente. De Él podemos ver su comprensión. Nos comprende cuando estamos abatidos. Entiende nuestras frustraciones. Pero Dios es un Dios amable y esa es su forma de gobernar. Y amable significa alguien que se deja amar. Alguien que ama y se deja amar. Dios nos ofrece su perdón en Cristo Jesús. Nos ofrece ser restaurados por completo. Nos ofrece sanidad en el alma. Nos cambia, nos hace nuevas criaturas. Dios es este Dios que amándonos tanto, decide enviar a su Hijo para que ocupe el lugar que nos corresponde a nosotros. Y eso se llama sustitución. ¿Ha visto algún gobernante que alguna vez te haya dicho, yo voy a pagar por este que tiene este delito? O algún juez que diga, condenado a 20 años de cárcel, pero no te preocupes que voy a ir yo por ti. Es Jesús quien ocupa nuestro lugar. Era la crucifixión la que nos correspondía a nosotros, pero Él lo hace para perdonar nuestros pecados. Lo más interesante, este gobernador, este gobierno de este rey, nos invita a su casa. Hoy me iré y prepararé una morada para vosotros. Nos invita a su casa a entrar, a estar donde Él está. Y en su casa hay lugar para todos. Y este rey, este que gobierna y cuyo reinado no tendrá fin, no es como los que nosotros conocemos en este mundo, porque Dios dice la verdad. Dios no miente. Él es verdadero y dice la verdad y cumple sus promesas, porque no es de estos que se sube y dice, porque haré y haré y haré, y no lo hace. Dios lo cumple. Y como te dije antes, este gobierno, como su Dios, no tendrá fin. No tendrá fin. Díganme de los que están en esta sala, ¿quién no votaría por un gobierno así? Yo voto de él. De hecho, no solamente voto, ya soy parte de ese reino. Yo soy parte de ese gobierno. Él me salvó y me perdonó. Él me ha hecho nueva criatura. Soy su hijo. El gobierno de Dios no es solo la eternidad, sino que nuestras vidas, escucha bien, deben reflejar que el gobierno de Dios ya ha empezado, porque Él nos está transformando. Cuando el gobernador llega a nuestra vida, nos transforma. Cuando el gobernador llega a nuestra vida y aceptamos y vemos todo lo bueno que viene de Él, nuestras vidas cambian. Ahora somos algo nuevo, una criatura nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Y qué transforma? Transforma mi vida. Transforma mi familia. ¿Ha transformado Dios tu vida? ¿Ha transformado Dios tu familia? ¿Está transformando tu casa, lo que tú eres? ¿Está transformando todo lo que está a tu alrededor? ¿Está transformando tus relaciones? ¿Está transformando Dios tu obediencia? ¿Estás obedeciendo a la palabra? ¿Estás obedeciendo al Señor? ¿Está transformando tu dedicación en servicio a Él? Cuando el gobernador llega y cuando aceptamos que Él sea el que se siente en el trono y aceptamos que su nombre es poderoso, entonces nosotros decimos, Señor, sé mi rey, mi gobernador. ¿Está transformando tu generosidad? ¿Está transformando la manera en la que te entregas a otros y la que siembras en el reino? La pregunta es, escucha bien la pregunta, háztela. ¿Soy un ejemplo del gobierno de Dios en mi vida o no lo soy? La respuesta puede producir gozo o puede producir tristeza. Porque si es que sí, te alegrarás, pero si es que no, te entristecerás.
Si es que sí, gózate. Eres un ejemplo del buen gobierno de Dios en tu vida, gózate. Pero sé humilde, porque mañana puede que no lo seas. Sé humilde para poder pedir perdón cuando tropiezas. Pero si no estás siendo un buen ejemplo del gobierno de Dios en tu vida, entonces esta es una buena oportunidad que Dios nos da hoy, ahora, en este momento, para el arrepentimiento y para la reconciliación con Dios. Es el momento en el que podemos decir: Señor, me reconcilio contigo. Señor, me arrepiento de esa mala actitud. Quiero que seas mi gobernador. No me rebelaré contra ti, Señor. No nos debemos conformar a que el perfecto gobierno de Dios sea solo en la eternidad. Porque algunos dicen: en la eternidad, el perfecto gobierno de Dios, en la eternidad todo será sin llanto, sin dolor, sin pecado, sin preocupación. Y decimos amén. ¿Puedes decir amén? Yo digo amén a eso. Pero el gobierno de Dios no es solo en la eternidad. El gobierno de Dios empieza aquí y ahora. En tu vida, en este instante, si decides abrirle tu corazón a Él y decirle: Jesús, te seguiré. Así que te invito a cambiar un gobierno inestable y de paja por uno real, bueno y eterno. El gobierno que no falla es el de Jesucristo. No pongas tu mirada en los hombres, pon tu mirada en aquel que vive por los siglos de los siglos. Dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre, más bendito el hombre que confía en el Señor. Cambia de gobierno.